Hay una forma de soledad que no tiene que ver con estar físicamente solo. Es una soledad más sutil, más silenciosa, más difícil de explicar. Puedes estar rodeado de personas, tener conversaciones, cumplir responsabilidades, y aún así sentir que algo esencial en ti no logra ser visto. Como si hablaras un idioma que los demás escuchan, pero no comprenden. Como si tus pensamientos fueran demasiado profundos, demasiado abstractos o demasiado sensibles para el ritmo rápido del mundo. Si eres INFJ o INFP, probablemente esta sensación te resulta familiar. No se trata simplemente de timidez. No es solo introversión. Es algo más complejo, una percepción interna de que no encajas del todo en la lógica dominante de la sociedad. ¿Te ha ocurrido que observas una conversación superficial y sientes que falta algo esencial? ¿Percibes contradicciones emocionales en los demás que nadie parece notar? ¿Valoras la autenticidad con una intensidad que otros consideran exagerada? La cultura actual privilegia lo visible, lo inmediato, lo tangible. Resultados, productividad, apariencia, eficiencia. Pero tú funcionas desde otra brújula interna. Una que apunta hacia el significado, la coherencia moral, la profundidad invisible. Y cuando el mundo corre hacia afuera, tú pareces caminar hacia adentro. Desde la perspectiva de Carl Jung, esto no es casualidad. No es un error evolutivo. No es una debilidad social. Es la manifestación de una configuración psicológica específica que choca con un entorno predominantemente sensorial y extravertido. El problema no es que seas extraño. El problema es que el arquetipo que encarnas no es el dominante en esta época. En este video vamos a comprender por qué INFJ e INFP suelen sentirse como bichos raros. ¿Qué función psicológica está detrás de esa sensación? ¿Cuál es el rol simbólico del idealista o místico en una sociedad materialista? Y, lo más importante, cómo dejar de vivir esa diferencia como una condena y comenzar a verla como parte de tu proceso de individuación. Porque tal vez la pregunta no es ¿por qué no encajo? Sino ¿qué parte de mí aún no he integrado para poder habitar mi diferencia con fortaleza? Si alguna vez has sentido que miras el mundo como desde el borde del bosque mientras otros caminan por la ciudad, quédate hasta el final. Tal vez no eres un error. Tal vez eres una conciencia diseñada para ver lo que otros no ven. Para comprender por qué muchos INFJ e INFP se sienten como bichos raros, debemos regresar al origen, la teoría de los tipos psicológicos de Carl Jung. En 1921, Jung publica Psychological Types, donde plantea que las personas no perciben ni juzgan la realidad de la misma manera. No se trata simplemente de personalidad superficial, hablamos de estructuras profundas de la psique, de funciones que determinan cómo experimentamos el mundo. Carl Jung distinguió 4 funciones principales: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Y cada una puede orientarse hacia afuera, extraversión, o hacia adentro, introversión. Esta combinación crea configuraciones psicológicas distintas. INFJ e INFP comparten algo fundamental, la dominancia de funciones introvertidas ligadas al significado interno. No viven la realidad como un conjunto de hechos externos, sino como un tejido simbólico que debe tener coherencia interior. Y aquí comienza el conflicto. La sociedad moderna está fuertemente orientada hacia la sensación extravertida, lo visible, lo medible, lo inmediato. Productividad, rendimiento, apariencia, datos, resultados. En ese contexto, quien funciona desde la intuición profunda o desde un sistema interno de valores puede sentirse fuera de lugar. Si eres INFJ, tu intuición introvertida opera como un radar invisible. Percibes patrones ocultos, contradicciones implícitas, futuros posibles. No reaccionas tanto a lo que ocurre, sino a lo que presientes que se está gestando debajo de la superficie. Esto puede hacer que te adelantes emocionalmente a situaciones que otros aún no perciben. ¿Te ha pasado que ves venir un conflicto antes de que ocurra? ¿Intuyes la incoherencia de una persona aunque externamente todo parezca correcto? Si eres INFP, tu sentimiento introvertido funciona como un santuario interior.
Posees un sistema de valores profundamente personalizado, a veces imposible de explicar en términos racionales. No decides en función de lo que es eficiente, sino de lo que es auténtico para tu alma. ¿Alguna vez has rechazado una oportunidad que parecía perfecta porque simplemente no resonaba contigo? ¿Te han llamado idealista por negarte a traicionar lo que sientes correcto? Aquí aparece la tensión central. El mundo suele premiar la adaptación externa, pero tu psique exige coherencia interna. Desde la psicología profunda, esta fricción no es patológica, es estructural. Cuando la función dominante no coincide con la función cultural dominante, emerge la sensación de no pertenecer. Es como si estuvieras caminando por un mercado ruidoso con una sensibilidad afinada para escuchar el susurro del viento en el bosque. No es que el mercado esté mal, pero tu oído está calibrado para otra frecuencia. El problema surge cuando comienzas a interpretar esa diferencia como defecto. Cuando la introversión profunda se convierte en aislamiento. Cuando la intuición se transforma en sobreanálisis. Cuando el idealismo degenera en frustración constante con la realidad. En términos junguianos, aquí comienza el riesgo de escisión. La persona puede intentar adaptarse traicionando su función dominante o puede refugiarse en ella sin integrar las demás. Y ambas opciones generan sufrimiento. Entonces la pregunta no es, ¿por qué soy tan distinto? Sino, ¿estoy viviendo mi configuración psicológica de manera consciente o reactiva? Porque una cosa es tener una estructura interior distinta, y otra muy diferente es vivirla desde la madurez. Sentirse diferente puede ser el inicio de la individuación o el comienzo de una narrativa de victimismo. Más allá de la tipología psicológica, hay algo más profundo operando, el arquetipo. En el inconsciente colectivo descrito por Carl Gustav Jung existen patrones universales que estructuran la experiencia humana. No son simples rasgos de personalidad, son formas simbólicas que encarnamos sin saberlo. INFJ e INFP suelen representar uno de esos patrones, el idealista, el místico, el forastero que camina entre el mundo visible y el invisible. No es casual que muchos de ellos se sientan más observadores que participantes. Mientras otros buscan pertenecer al grupo, el idealista busca coherencia con el alma. Mientras la cultura celebra la adaptación rápida, el místico pregunta por el sentido profundo. Y esa diferencia genera fricción. Porque cuestionar el sentido en una sociedad orientada al consumo, la eficiencia y la validación externa puede resultar incómodo. Hablar de propósito cuando todos hablan de resultados. Hablar de autenticidad cuando todos hablan de éxito. Hablar de profundidad cuando todo parece moverse en la superficie. ¿Te ha ocurrido sentir que tus conversaciones internas son más intensas que las externas? ¿Percibes tensiones emocionales que nadie parece notar? INFJ suele encarnar al vidente del bosque, percibe patrones futuros, dinámicas invisibles en los grupos, fracturas que aún no se manifiestan. Pero como su intuición no siempre puede demostrarse con datos inmediatos, a menudo es subestimada. INFP representa al guardián del fuego interior, protege valores, ideales y principios personales con una fidelidad casi sagrada. Cuando el entorno es cínico o incoherente, algo en su interior se repliega para no contaminarse. Ambos comparten una sensibilidad hacia lo esencial. Pero todo arquetipo tiene un precio. El forastero puede convertirse en aislado. El místico puede deslizarse hacia una superioridad moral silenciosa. El idealista puede frustrarse ante la imperfección del mundo. Aquí aparece una advertencia clave de la psicología profunda. Si no integras conscientemente el arquetipo que encarnas, terminas siendo poseído por él. La cuestión no es si eres distinto. La cuestión es si estás viviendo esa diferencia como vocación o como herida. Tal vez no eres un bicho raro. Tal vez encarnas una conciencia destinada a recordar lo invisible. Pero recordar no significa huir. Y ahí comienza el verdadero desafío. Esperamos que este contenido se convierta en una luz en tu camino de desarrollo y superación. En Arquetipo Esencial, queremos construir una comunidad que despierte, que día a día logre crecer y construir su mejor versión, porque te lo debes a ti, porque queremos que inspires a los demás con tu ejemplo. Ayúdanos a difundir el mensaje con tu poderoso like,
comentando tus impresiones y experiencias, suscribiéndote al canal y compartiendo el contenido con aquellas personas que necesitan escucharlo. Contamos contigo para seguir creciendo juntos. En la psicología profunda de Carl Jung, todo arquetipo tiene una sombra. No existe luz sin una zona inconsciente que la acompañe. Y el idealista no es la excepción. La misma sensibilidad que permite percibir lo invisible puede transformarse en hipersensibilidad. La misma profundidad que busca coherencia puede volverse rigidez interior. La misma capacidad de observar puede derivar en aislamiento crónico. Aquí comienza la parte incómoda. Porque sentirse diferente puede ser el inicio de la individuación, o puede convertirse en una identidad protectora. ¿Te has sorprendido pensando nadie me entiende como una verdad absoluta? ¿Has usado tu profundidad como argumento silencioso para tomar distancia emocional? ¿Te has refugiado en tu mundo interior para no enfrentar la fricción de la realidad? Un INFJ, cuando cae en su sombra, puede deslizarse hacia el agotamiento emocional y el resentimiento silencioso. Da mucho, comprende mucho, anticipa mucho, pero espera que el otro intuya su necesidad sin expresarla. Cuando eso no ocurre, se retrae. Un INFP, en su sombra, puede caer en la idealización constante. Nada es suficientemente auténtico, ninguna relación suficientemente profunda, ningún entorno suficientemente coherente con sus valores. Entonces se distancia, pero no siempre comunica lo que le duele. Aquí aparece un mecanismo inconsciente. Si el mundo no coincide con mi visión interior, me retiro en lugar de adaptarme creativamente. Pero retirarse no es lo mismo que diferenciarse. Jung advertía que cuando una función dominante no integra sus opuestos, se produce unilateralidad. Y la unilateralidad genera neurosis. Es decir, la rigidez interior termina produciendo sufrimiento. El idealista puede convertirse en prisionero de su propia sensibilidad. No porque sea defectuoso, sino porque no ha integrado su función inferior, la capacidad de actuar en lo concreto, de tolerar la imperfección, de negociar con la realidad sin traicionar el alma. La pregunta esencial es esta: ¿tu diferencia te está expandiendo o te está aislando? Porque el arquetipo del forastero no fue creado para vivir exiliado, sino para tender puentes entre mundos. Y cuando la diferencia se usa como refugio, deja de ser misión y se convierte en herida. Para Carl Jung, el objetivo último del desarrollo psicológico no es adaptarse ciegamente al mundo ni aislarse de él. Es la individuación, convertirse en quien uno es, integrando las partes conscientes e inconscientes de la psique. Y aquí está el punto crucial para INFJ e INFP. No viniste a dejar de ser profundo. Viniste a aprender a sostener tu profundidad en el mundo real. La individuación del idealista implica integrar aquello que menos le resulta natural. Para el INFJ, esto significa desarrollar mayor contacto con lo concreto, expresar necesidades sin esperar que sean intuidas, actuar sin esperar certeza absoluta, aceptar que no todo patrón oculto necesita ser resuelto antes de avanzar. Para el INFP, implica estructurar su mundo interior, convertir valores en acciones consistentes, aceptar que la imperfección no invalida el significado, comprender que la autenticidad también requiere disciplina. En términos simbólicos, el místico debe aprender a caminar en la ciudad sin perder el bosque interior. ¿Te has preguntado si tu sensibilidad podría convertirse en liderazgo silencioso en lugar de aislamiento? ¿Si tu intuición podría ser guía práctica en lugar de solo percepción privada? ¿Si tu idealismo podría traducirse en pequeñas acciones concretas? Integrar no significa traicionarte. Significa ampliar tu identidad. El error común es creer que adaptarse equivale a diluirse. Pero Carl Jung señalaba que la totalidad psíquica surge cuando los opuestos dialogan. Cuando intuición y realidad, valores y acción, interior y exterior encuentran un equilibrio dinámico. El mundo necesita personas que recuerden el sentido. Pero también necesita que esas personas sepan habitar el presente. Quizá nunca te sentirás completamente identificado con la corriente dominante. Y eso está bien. La individuación no promete comodidad social absoluta, promete coherencia interior. La pregunta ya no es ¿por qué soy diferente? La pregunta se transforma en
¿Cómo puedo usar mi diferencia de manera consciente? Cuando dejas de pelear con tu configuración interna y comienzas a integrarla, la rareza pierde su carga negativa. Se convierte en singularidad. Y la singularidad, cuando es consciente, deja de aislarte y empieza a iluminar. Sentirse un bicho raro puede marcar profundamente la identidad. Durante años, quizá interpretaste tu diferencia como una falla, demasiada sensibilidad, demasiada profundidad, demasiada intensidad interior. Tal vez aprendiste a callar ciertas percepciones para no incomodar. Tal vez intentaste encajar forzando versiones más simples de ti mismo. Pero desde la perspectiva de la psicología analítica de Carl Jung, lo diferente no es un defecto, es una configuración psíquica específica buscando integrarse. INFJ e INFP no se sienten fuera de lugar porque estén rotos. Se sienten fuera de lugar porque perciben dimensiones que no siempre son visibles en la superficie colectiva. Sin embargo, aquí está la verdad más importante de todo el recorrido que hicimos hoy. Tu diferencia no te exime de crecer. Tu sensibilidad no te libera de integrar tu sombra. Tu profundidad no reemplaza la necesidad de actuar. La individuación no consiste en refugiarse en la identidad del incomprendido. Consiste en asumir la responsabilidad de tu configuración interna y convertirla en algo útil, creativo, encarnado. Quizá nunca disfrutes del ruido superficial. Quizá nunca te sientas totalmente cómodo en dinámicas frívolas. Y eso no es un problema. El problema aparece cuando transformas tu singularidad en aislamiento, cuando conviertes tu intuición en sospecha constante o tu idealismo en crítica silenciosa del mundo. La verdadera madurez del idealista ocurre cuando deja de preguntarse ¿por qué no encajo? Y comienza a preguntarse ¿cómo puedo aportar sentido sin perderme a mí mismo? Tal vez tu tarea no es encajar perfectamente. Tal vez tu tarea es recordar profundidad donde hay prisa. Recordar coherencia donde hay contradicción. Recordar humanidad donde hay automatismo. Pero hacerlo con los pies en la tierra. Si este video resonó contigo, si en algún momento sentiste que alguien estaba describiendo tu experiencia interior con palabras que nunca habías encontrado, entonces te invito a algo más que simplemente sentir identificación. Te invito a iniciar un proceso consciente. Déjame en los comentarios. ¿Te identificas más con INFJ o INFP? ¿En qué momento de tu vida sentiste con más fuerza esa sensación de no pertenecer? Tu experiencia puede ayudar a otros a comprender la suya. Si este contenido aporta claridad a tu proceso interior, suscríbete al canal Arquetipo Esencial, activa la campana y comparte este video con alguien que siempre se ha sentido diferente. Porque comprender tu configuración psicológica no es una etiqueta. Es el inicio de un camino. Y quizá hoy descubras que nunca fuiste un error. Solo estabas aprendiendo a habitar tu propia profundidad. Te invitamos a explorar las ideas de Carl Jung acerca de cómo evitar caer en la trampa de la victimización, haciendo clic en la pantalla final que aparece ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!